Pues Amador, gracias por venir. Lo primero que te pediría, por favor, que nos cuentes un poco quién eres. Pues, pues ya esa me cuesta, fíjate. Porque, bueno, siempre tengo a mi madre que me dice, pero ¿tú qué haces? Que te veo hacer cosas... ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿No? Y luego cuando me ha tocado también presentarme en una entrevista de trabajo me cuesta mucho decir qué soy. Y cuando voy a dar una charla en algún sitio, intervengo en algún sitio y me ponen una etiqueta, pues digo, nunca me reconozco, escritor, filósofo, activista, no me reconozco. Entonces casi yo diría que el nombre que le he puesto al blog me gusta, fuera de lugar. En el sentido de que me encuentro un poco fuera de lugar, que no encajo en los sitios en los que estoy. Es decir, que tengo una editorial desde hace 10 años, Acuarela Libros, y sin embargo no me siento un profesional del mundo del libro, pero me gusta mucho editar con los amigos. Tengo un blog en el Diario Público y no me siento para nada periodista. Mi vida tiene que ver con pensar, con acompañar el pensamiento de otros, con ayudar al pensamiento de otros a nacer, a comunicarse, pero no tengo nada que ver con la academia. Mi vida también pasa por la política, digamos, me apasiona la acción colectiva desde que entré en mi primer colectivo político en el 92, 93 en la universidad. Me apasiona la política y creo que, en fin, bueno, no sé, me gusta relacionarme con ella para pensar el mundo, pero ya no me siento tampoco ni militante ni activista. Entonces me encuentro fuera de lugar. Pero en general lo que hago pues tiene que ver con una mezcla entre pensamiento y política. Pensar con otros, tirar conversaciones a otros para pensar juntos la vida, el mundo. Y sobre todo que eso pasa, digamos, por una pasión por la política, por la acción colectiva que quiere transformar las cosas. Y entonces, pues, yo creo que lo que mejor me define es el título del blog, fuera de lugar. E incluso diría que el 15M es un lugar para los que nos sentimos muy fuera de lugar. Entonces yo creo que por ahí también me he sentido muy a gusto en el movimiento, porque yo creo que es un lugar para los que nos sentimos fuera de lugar, que no soy solo yo, que somos muchos y en muchos sentidos, ¿no? También de no reconocernos en las etiquetas políticas, izquierda y derecha. Entonces, pues ¿qué eres? Pues un fuera de lugar. Muy bien, aquí además ya me has contestado la segunda pregunta, que es la pregunta ¿qué es lo que es el movimiento 15M? Yo creo que ha quedado claro como lo plantea, no sé si quieres añadir algo, ¿no? ¿Qué es lo que es el 15M? Yo me estoy encontrando ahora con un problema en las asambleas, en los grupos, eh, que la gente dice todo el rato, somos menos, ahora somos menos. Hay como un efecto aquí y allá, tampoco diría que generalizado o masivo, pero sí que me lo encuentro, el otro día en la Asamblea de Sol, el domingo, somos menos. ¿Qué pasa? Somos menos. Entonces yo he pensado que quizás estamos mirando mal lo que es el 15M, pensando que el 15M es una estructura de comisiones, de asambleas de barrio. Igual no es eso. Igual es, el otro día salía en la conversación con Juan Lu, una especie de viento nuevo, un cambio de aire. Es decir, un cambio de atmósfera, un clima nuevo. No tanto una estructura como un clima nuevo. Es decir, había un clima social y de la vida antes del 15M, era la impotencia, por qué no pasa nada con la que está cayendo, no hay movimientos en la calle, sálvese quien pueda, ver la crisis eso como el cometa que viene y tú no puedes hacer nada. Yo creo que un clima muy malo verdaderamente, ¿no? A todos los niveles, desde los niveles de los grupos de amigos, desde los niveles de las relaciones de trabajo, un clima malo. Y yo creo que eso ha cambiado después del 15. Entonces digamos como que ha cambiado el clima. Ahora de la impotencia hemos pasado a la potencia, del aislamiento y la competencia hemos pasado a redescubrir al otro como alguien con quien podemos hacer cosas juntos, un cómplice, no ya es solo un obstáculo. Del cinismo, bueno, estoy aquí pero no me lo creo, no me creo el trabajo en el que hago, no me creo lo que digo, no me creo... Pues yo creo que hemos pasado al es posible cambiar las cosas. Un amigo me dijo también en los primeros días de la acampada Sol, me dijo, aquí no hay cinismo. Todo el mundo está ahí creyéndose lo que hace. No está ahí por estar, no está ahí sí pero no, como un cínico, ¿no? Que hace como que, pero no está. Estábamos todos ahí, como que realmente
era algo importante en lo que estábamos presentes, en lo que estaba nuestra vida ahí puesta, ¿no? Pues yo creo que también tampoco hay cinismo, digamos, estamos presentes. Entonces yo diría que es más bien como puede ser eso, un cambio de aires, no tanto una estructura como un cambio. Quizá eso se refiere a este pensador Zygmunt Bauman cuando decía el 15M es sobre todo emoción. Y es que ha habido una emoción muy fuerte. Es la emoción de que de la impotencia hemos pasado a la potencia, de la competencia hemos pasado al estar juntos, del cinismo hemos pasado a ser protagonistas de las cosas. Entonces eso nos llena de una emoción muy fuerte, ¿no? De una emoción y de una intensidad nueva del estar vivos y del estar juntos. Entonces, claro, eso se nota en los cuerpos, en las caras, yo creo que eso se nota. Y quizá él es a lo que se refería cuando decía es un movimiento emocional, porque claro, tiene esta intensidad emocional muy fuerte de haber cambiado de clima, ¿no? Pero vamos, yo no diría que es un movimiento solo emocional y que no hay pensamiento. Yo creo que en la emoción hay pensamiento y que además se está pensando mucho. Entonces yo casi te lanzaría esta respuesta de que no es tanto el 15M una estructura, un lugar localizado, un lugar que está ahí, que yo entro y salgo del 15M. Mira, el 15M, no, sino más bien un viento que puede tocar cosas muy distintas, que puede tocar a alguien en su vida personal, que puede tocar este proyecto en el que estás tú, con Patricia, con Pablo, que puede tocar a la Marea Verde, que puede tocar a movimientos que fuera de España, como Occupy Wall Street, o lo que pasa en Israel, como un clima en el que cosas que antes no eran posibles, ahora sí que son posibles. Es posible pensar de otra manera la vida, la política, la relación con los demás. Entonces yo diría que el 15M puede tener que ver con esto. Yo coincido porque me lo he estado preguntando los últimos 6 meses, como hemos hecho todo, ¿no? ¿Qué es lo que es el 15M? Yo al final he logrado como definirlo en el sentido que para mí el 15M es como un estado de ánimo. Es la forma que yo tengo. El 15M es algo que nos ha impregnado a determinado tipo de gente, como una capa que se nos ha puesto encima y que efectivamente... La capa de purpurina. La capa de purpurina de tu programa de radio, efectivamente. Eso era, ¿no? Yo estoy con esa idea, o sea, que creo que coincidimos, ¿no? Más que localizar, que un momento, que una acampada, que unas comisiones, que unas acciones. No, es un estado de las cosas. Hay una expresión ahora, ¿no? Que de repente decimos, eso es muy 15M. Y quizá es un comentario que ha hecho alguien en un grupo de amigos, una decisión que ha tomado uno en la vida, un pequeño proyecto, está el tuyo, pero yo qué sé, pues está la gente de Robo. Cosas, sí. La gente de Robo que está haciendo música, son músicos y que ahora están en un proyecto de qué sería hoy una letra o una canción política, ¿no? Y entonces pues se están haciendo esa pregunta, eso es 15M. ¿Están en alguna comisión, en alguna asamblea? Pues no lo sé. Igual hay comisiones y asambleas que vas y dices, uy, esto es muy poco 15M, porque hay, digamos, otro ambiente, ¿no? Yo diría que es más bien esto, un cambio de aires y una especie de viento. O sea, es decir, algo que no es localizable aquí o allá, pero que más bien es invisible, pero lo atraviesa todo y lo desplaza todo. Y yo diría que, bueno, en fin, una definición podría ser esta, o podría haber otras... Está bien. Ya, bueno, nos has contado que tienes una trayectoria de activismo de 10 años, pero me gustaría saber que me contaras tú cómo has llegado tú al 15M, o cómo has llegado a Acampada Sol. En el sentido que este movimiento, o este estado de ánimo, o este viento, es muy heterogéneo, hay gente como de todos tipos, hay mucha gente, como es mi caso, que no teníamos una historia activista previa, sino que hemos empezado ahora. ¿Tú cómo te has metido aquí? ¿Qué es lo que te ha cautivado? Si te sientes parte del movimiento o si te da ese viento, en tu caso, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, yo empiezo a hacer cosas en política como en el año 93, 94, sobre todo en movimientos sociales alternativos, siempre fuera de la política de partidos, siempre en experiencias de base y en lo que son movimientos sociales alternativos, y antes se llamaba el área de la autonomía, digamos que eso ya nadie se acuerda de lo que es, pero en su momento a algunos nos parecía que tenía mucha importancia. Tiene que ver pues como el movimiento de insumisión, el movimiento de ocupación, el movimiento antiglobalización. Yo de alguna manera he estado por ahí, he pasado por ahí o he estado muy cerca de esos movimientos, ¿no? Entonces, yo tuve un cambio muy fuerte después del 11 de marzo de 2004. Y ahí tuve una crisis militante. Si antes yo creo que sí que si tú me preguntas qué eres, pues yo te hubiera dicho un militante, un activista. Yo creo que esa era mi etiqueta, una etiqueta en la que me reconocía, digamos, como que
yo era eso, esa era mi manera de estar en el mundo, de estar en las cosas. Pues lo que pasó después del 11 de marzo me descolocó, porque yo creo que, digamos como que de alguna manera recuerdo una reunión que hubo después del atentado, donde nos reunimos mucha gente de los movimientos sociales, hicimos un análisis terrorífico de la situación, ¿no? Muy pesimista, pues primero muy frío, digamos, como estábamos analizando ahí, digamos, la situación que se abría con el atentado como si fuéramos generales de algo, ¿no? Luego, totalmente erróneo, en el sentido de que dijimos, bueno, pues aquí va a pasar en España lo que ha pasado en Estados Unidos con el 11S, es decir, una derechización de la sociedad, etcétera, ¿no? Y luego una desconfianza hacia la gente muy fuerte, como digamos de como si solamente en los movimientos sociales, en lo activista, en lo consciente, pudiera haber, digamos, como una respuesta de otro tipo y como una especie de, sí, de desconfianza hacia la gente, ¿no? Que la iban a manipular, que la iban a instrumentalizar. Y luego, sin embargo, fue esa gente no consciente, no activista, no militante, la que produjo a todos los niveles una respuesta, digamos, que hizo que se, digamos, desarticuló, o sea, impidió que el 11M se convirtiera en un 11S. Digamos, no solamente me refiero a la protesta del 13, sino también pues a hablar de otras cosas en las calles, a mostrar el duelo de otra manera. Digamos que yo creo que hubo un movimiento que yo he analizado durante bastante tiempo, muy amplio, que por un lado lo llamamos un abrazo social, digamos, como un movimiento que habló de paz y no de guerra, y de persecución al que fuera, que digamos como que produjo un clima también, un clima de otro tipo que desarticuló a los políticos y su voluntad de instrumentalización, y luego que pidió la verdad el día 13M, ¿no? Entonces ahí yo tuve una crisis grande en el sentido de que de repente me di cuenta de que los espacios en los que yo estaba no me servían para entender lo que estaba pasando, porque desconfiaban de, precisamente, digamos, la gente que había producido ese cambio. Entonces, de alguna manera me desplacé un poco, rompí un poco con mi entorno y empecé a repensarme políticamente también, con otras alianzas, con otras complicidades. Por ejemplo, estuve muy cercano y participando durante un tiempo corto, pero muy intenso, en una red de afectados por el 11M, de gente que había perdido a familiares, gente de muy diversos tipos que se agrupaban ahí pues para salir adelante juntos, para estar juntos, para pensar lo que les había ocurrido juntos, para pedir responsabilidades también juntos. De alguna manera empecé a pensar, o sea, intenté hacer complicidades con esa gente normal, no militante, no política, etcétera, viendo que ahí podía haber un potencial de transformación, que era el que a mí me interesaba pensar y con el que me interesaba relacionarme. Entonces eso me puso en contacto con esta gente de la red de afectados, pero luego también con la V de Vivienda, que a mí en un principio me pareció un movimiento también muy fuera de los círculos, de los lenguajes, de las técnicas militantes. Luego también con la ley Sinde, que también me pareció que aunque hay muchos activistas, por supuesto, también hay una masa, digamos, social de gente muy normal, de gente cualquiera, que de repente se hace protagonista también políticamente, ¿no? Empecé a ver que el cambio venía de un sitio raro, de un sitio no político, de un sitio... A todos estos movimientos los llamamos movimientos sociales que no son movimientos sociales, que es una expresión que inventó Marga, ¿no? Mi amiga Marga. Es decir, y entonces empezamos a pensar, a relacionarnos con esos movimientos y a ponernos en relación con esos movimientos. Entonces eso me llevó al 15M. Es decir, yo veía que ahí había algo en esta línea. Que había algo en esta línea de un movimiento no protagonizado por militantes, con otros lenguajes, muy inclusivo, que no solamente se refiere a los de izquierdas, que no tiene un lenguaje de protesta codificado, que no habla de revolución en el sentido clásico, es decir, un movimiento que tenía que ver, que resonaba, que había una continuidad con estos otros movimientos con los que yo me había puesto en relación para repensarme después de la crisis, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me llevó al 15M y me hizo sentir desde el principio absolutamente en sintonía con lo que yo escuchaba,
con lo que yo veía, con las maneras de pensar, con el intento de fugarte de los estereotipos, del perroflauta, del antisistema, de los lenguajes muy inclusivos, intentar que la política la hagamos todos, que la haga cualquiera. Me puso muy en sintonía. Mientras que, por ejemplo, amigos militantes me decían, se habla de personas. Y eso no es un concepto político, personas. Para mí, sin embargo, yo desde el primer momento le veía la fuerza que tenía hablar de personas, porque personas somos todos, y hablando de personas y de los problemas de las personas, muchos podemos estar juntos para empezar a hablar. Sin embargo, si hablas de izquierda o anticapitalistas, ya te refieres a un sector determinado de gente. Entonces yo entendía muy bien, porque me había entrenado en una cierta escucha de estos movimientos sociales que no son movimientos sociales, ese tipo de cosas. Entonces llegué ahí, llegué al 15M después de esta crisis y de empezar a pensar que la política iba por otro lado, y me permitió sentirme absolutamente en sintonía. Absolutamente en sintonía. Nada me chirriaba, nada decía, no, esto no me gusta, no, por supuesto, había cosas que más me gustaban y no, pero veía la potencia que había sin sentir ninguna distancia. Sin seguir ninguna distancia. Mientras que yo creo que de alguna manera en los movimientos sociales, cuando estuve yo siempre, aunque lo problematizáramos y lo cuestionáramos, yo creo que siempre teníamos en un punto una relación de vanguardia. Los movimientos sociales son la vanguardia de la sociedad, son la parte más consciente, son la parte más política, son la parte que más sabe, son la parte que más arriesga, son la parte... Y entonces tiene que ser la vanguardia, digamos, somos un poco la vanguardia, ¿no? Lo otro, bueno, va y viene, la gente pues sale a la calle pero luego se vuelve, nosotros no, siempre estamos ahí. Y yo creo que eso es lo que se me vino abajo el 11M, lo que aprendí digamos, a repensar en relación con estos movimientos, y lo que me permitió luego no sentir ninguna distancia con respecto a lo que estaba pasando el 15, porque ahí iba y estaba muy bien. Y yo me podía poner detrás a pensar lo que pasaba, ¿no? De cierta forma estabas preparado, ¿no? O algo así. Yo creo que había preparado la escucha para algunas cosas. Para algunas cosas sí, hay otras que me han sorprendido enormemente. Pero, por ejemplo, para oír a la gente hablar de personas y no decir, sino ver la potencia que tiene eso. Para toda la fuga del esquema izquierda y derecha. Eso a muchísima gente le parece rarísimo, ¿no? Pero si somos de izquierdas, ¿no? Pero ¿cómo? Izquierda y derecha, eso es el franquismo, que decía eso y tal, ¿no? Yo entiendo perfectamente. ¿Por qué entiendo perfectamente eso? Porque cuando estuve en la red de afectados del 11M, que cambiaron de nombre, de víctimas afectados, ellos siempre decían, nosotros no somos víctimas ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, nos ha pasado lo que nos ha pasado y queremos pensar lo que nos ha pasado con cabeza propia y desarrollar una acción, la que nosotros queremos desarrollar. No queremos que nos pongan un camino ya trazado, un camino trillado. Si eres de izquierdas tienes que decir esto, relacionarte con estos y odiar a estos. Si eres de derechas tienes que decir esto, relacionarte con estos otros y odiar a los de izquierdas. No, nosotros queremos ser autónomos, queremos ser independientes, partir de nosotros mismos. Entonces toda la pelea de la red de afectados del 11M era decir, no somos víctimas de izquierdas ni de derechas. Es decir, no queremos que nadie haga una política con nuestro dolor. Entonces, claro, cuando yo escucho eso en el 15M, digo, esto es igual. Nosotros queremos inventar nuestro propio camino. Y para inventar nuestro propio camino, tenemos que abandonar los caminos ya hechos que nos dicen hacia dónde tenemos que ir y cómo. El camino de la izquierda y el camino de la derecha. Ni siquiera ser antiderecha, no, inventar nuestro propio camino. Entonces, hay un montón de detalles de ese tipo que son un poco de lo que he estado escribiendo, que el oído sí que se me había preparado para ver la potencia de eso, ¿no? Y hay otras cosas que no, otras cosas que me han sorprendido, que no me esperaba. A mí, hablando de cosas que han sorprendido, yo en mi corta experiencia activista, pero en lo mucho... un poco de agua, Estefan. Claro, ¿tienes la botella ahí? En mi corta experiencia activista, pero bueno, en lo que he estado leyendo, lo que he estado viviendo y en lo mucho que he estado pensando en el 15M, que es lo que llevamos haciendo 6 meses. Pero eso tú y todo el mundo, yo creo. O sea, llevamos todos como pensando mucho, que también es interesante, porque antes vivíamos quizá en una sociedad que, yo qué sé, que no teníamos tiempo para pensar porque tenías que trabajar o que no sé qué problemas y tal, y ahora pensamos mucho. Bueno, pues yo, en mi reflexión he sacado, creo que hay 2 características del 15M que lo hacen un poco único, vanguardista. Me gustaría que me comentaras un poco, ¿no? A mí me parece que el 15M tiene de diferencia o de evolución de otros movimientos sociales, de otras situaciones, el tema de la no violencia y de la inclusividad que tiene, ¿no? de la voluntad integradora, ¿no? A lo mejor me podías contar un poco sobre esos 2 términos que te sugiere o qué te parece. Pues
yo creo que la inclusividad tiene que ver, sí, puede ser un rasgo de novedad, que tiene que ver con esto de fugarse de los caminos trillados, de los caminos que ya te llevan a un sitio, a la izquierda, a la derecha, y de alguna manera es decir, es plantear que somos el 99%, es decir, que lo que nos une son problemas y maneras de ver y percepciones del mundo comunes a mucha gente de manera muy transversal. Es decir, que el problema de las hipotecas, el problema de que no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros, no nos representan, lo llaman democracia y no lo es, el malestar con respecto a cómo está el mundo, el deseo de un mundo mejor, que tampoco sabemos muy bien exactamente qué es, pero sí que pensar en esa línea, experimentar en esa línea. Pues yo creo que todas esas cosas pueden ser comunes a mucha gente distinta. Es decir, que no tiene una identidad clara. Es empezar a pensar a partir de problemas comunes y no de una identidad. Entonces, yo creo que la inclusividad va por ahí. No es que cualquier persona puede ser desahuciable, puede tener un problema con una hipoteca, puede pensar que los políticos no nos representan, puede rechazar el gobierno de los bancos, puede querer pensar con otros otro mundo. Entonces, la inclusividad yo creo que tiene que ver con este rasgo, un movimiento que parte de problemas y no de identidades. Y los problemas pueden ser comunes a gente muy distinta. Nosotros queremos hablar de problemas, no de ideologías, no de anticapitalismo, no, a eso ya llegaremos o no llegaremos, pero partir de problemas concretos de la vida, de cada cual, ¿no? Para que el movimiento se haga real, para que el movimiento tenga que ver con eso, con la vida que llevamos y no con elucubraciones sobre el mundo que luego no tienen una relación con las prácticas, con la vida. Entonces yo creo que la inclusividad va por ahí. La inclusividad va... lo que nos planteamos, mucha otra gente puede planteárselo, porque son problemas que creemos que son de la sociedad, no de un grupo de la sociedad, sino comunes son problemas de la sociedad, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con no querer, eso, separarte de... ¿no? Hay otros movimientos que hacen una separación con respecto al mundo, ¿no? Nosotros nos vamos, nosotros inventamos nuestro camino, nosotros... yo creo que ahora hay una sensación de que los problemas son de todos. Y por eso, por ejemplo, también el 11 de marzo decíamos, todos íbamos en ese tren. Pues un poco yo creo que seguimos en ese tren. O sea, el tren de la crisis. Todos vamos en el tren de la crisis. No es, me voy a inventar yo mi respuesta para mí, para mi familia, para mí, para mis amigos, para mí, mi tribu política, nos vamos a construir una casa ocupada en un terreno en las afueras de Madrid, cultivamos. No. Son problemas de todos. Por lo tanto, de alguna manera, hay que hablar con todos. Tiene que ser un problema de la sociedad tiene que ponerse en movimiento, tiene que haber un diálogo con mucha gente muy distinta, ¿no? Y luego, claro, hay que evitar, digamos, que la política, que los medios, que las máquinas de estereotipar la realidad día a día consigan que el movimiento sea algo de unos pocos. Lo vuelvan a convertir en marginal. Yo creo que la gente tiene en el 15M yo lo veo, oye, que no nos convierta en algo marginal, porque lo que estamos diciendo es una cosa de todos, de millones de personas que salen que pueden salir a la calle, que simpatizan, las encuestas, un 73% de españoles en la última da su apoyo al 15M, es decir, también gente de derechas, también gente del PP, porque si es un 73%, la cosa desborda un marco de la izquierda. Entonces, que no nos convierta en algo marginal. Por eso el rechazo de los estereotipos, ¿no? No somos perroflautas, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Nosotros estamos hablando de problemas de la sociedad, no queremos separarnos, sino queremos que la sociedad asuma esos problemas, pensarlos entre todos, ninguno tenemos la solución, pensémoslos juntos y evitemos que las máquinas de estereotipar hagan de este movimiento un movimiento de unos pocos, ¿no? Porque claro, si dices, los que protestan son los antisistema, y entonces alguien puede decir, claro, yo no soy antisistema, entonces no protesto, no me mezclo. No, los que protestamos somos gente normal. Y la gente normal tiene estos problemas. Creemos que tenemos estos problemas comunes. Y queremos que hablarlos entre todos. Y entonces de ahí la no violencia, de ahí la inclusividad, ¿no? Y yo diría que la no violencia pues tiene mucho, mucho que ver. Porque el movimiento yo creo que todo el rato busca
acciones que nos engloben a todos, ¿no? Acciones en las que quepa cualquiera, asambleas en las que cualquiera puede tomar la palabra. La acampada de Sol tenía muchísimo cuidado en que mucha gente muy distinta pudiera pasar por ahí. Pues pone una guardería para que gente que tiene hijos también pueda pasar por ahí, digamos, y sentirse cómoda. Todo el rato el movimiento hace un esfuerzo a que cualquiera quepa y a que el espacio no sea privado de unos pocos, de los que tienen esta ideología, de los que tienen... Yo creo que hay una tensión en el movimiento para que el espacio sea de cualquiera y no privado. Yo creo que la violencia hace espacios privados. Mi experiencia es que cuando hay violencia en la calle la gente no se siente reconocida en general y se hacen espacios privados de unos pocos, que son los que bueno, no les importa estar en ese tipo de acciones, pero suele ser hombres, suele ser jóvenes, suelen ser gente muy determinada. Y nosotros no queremos acciones para gente muy determinada, queremos acciones que nos engloben a todos. Entonces la no violencia, por un lado, la violencia no la podemos evitar todos, la no violencia sí, porque además la no violencia se puede expresar de maneras muy, muy distintas y la violencia no tanto. Y luego al mismo tiempo, digamos, queremos distanciarnos de las máquinas de estereotipar que dicen, ¿veis? Violentos, antisistemas. Hacen esa identificación para que la protesta no sea de todos, sino de unos cuantos. Ponernos la etiqueta. Entonces la no violencia, por un lado, vacía esa etiqueta, la deslegitima, se burla de ella y abre un espacio para cualquiera, ¿no? Yo creo que por ahora ese es el impulso. Pero claro, ya veremos lo que pasa, ¿no? Claro, ahora vienen cambios, sí, vienen las elecciones generales, ¿no? Dentro de pocos días. Me gustaría también que me concretaras un poco o que me corrijas. Es que a mí de verdad me da la impresión que, por ejemplo, V de Vivienda o la sentada de la vivienda del año 2006 también era un movimiento evidentemente no violento y hubo violencia, ¿no? Hubo violencia, violencia policial, quizá también un poco de violencia, quizá como de autodefensa o algo así, ¿no? Pero a mí me sorprendió tanto el día del desalojo de la Plaza de Cataluña ver esa gente que estaba sentada en el suelo, cómo aguantaban esa carga policial y esa violencia, sin soltar una mano, sin que volara una botella, sin que hubiera esas cosas que son normales y que yo hasta ahora en mi vida las he visto siempre. Que además, después podemos discutir si es defenderse o no, lo que sea, ¿no? Pero me ha parecido tan espectacular las cosas que yo he asistido, porque además he estado en Madrid muy presente y lo he visto con mis ojos, ¿no? Esa resistencia absolutamente pacífica, ese cuidado por no hacer ningún tipo de acto, esa situación donde hay una carga en una calle y se van 1000 personas corriendo una calle arriba, y 5 minutos después tú paseas por la calle y no ves ni un papel en el suelo. Y por supuesto no ves una papelera rota, un cristal roto, ¿no? ¿Eso es también una novedad o simplemente no? Yo creo que a nivel tan masivo, que un movimiento tan masivo haya conseguido neutralizar la violencia casi absolutamente, o sea, no ha habido más que detalles, ¿no? Detalles de violencia en el sentido de enfrentamiento con la policía, de romper, digamos, escaparates, de quemar coches, de lo que entendemos por disturbios callejeros. Que un movimiento haya conseguido neutralizar la violencia hasta ese punto, teniendo enfrente una policía que no ha neutralizado tanto la violencia, ¿no? Es decir, no del todo. No del todo, es decir, sufriendo provocaciones, siendo tentado por el demonio digamos, a hacer otro tipo de cosas, es, digamos, un prodigio de inteligencia colectiva. Es verdaderamente algo a analizar. ¿Cómo no ha pasado nada de otro tipo en ninguna ciudad de España que sepamos, ¿no? Y que bueno, que sepamos, ¿no? Que sepamos, porque lo sabríamos. Que sabemos. ¿No? Porque algunos lo pondrían en portada, ¿no? Entonces, eso es increíble. Eso el otro día lo hablaba con una amiga italiana porque después de la manifestación en Roma acabó como el Rosario de la Aurora. Y ella me decía, es que el movimiento en Italia no es un movimiento, son muchas familias que se juntan. Y hay una familia que en su ADN político está que la política y la radicalidad pasa, digamos, por una acción violenta en la calle de enfrentamiento directo, ¿no? Y entonces ella me decía, sin embargo, el 15M sí que ha habido un movimiento. El nuevo clima, el viento que nos ha tocado a todos, no somos muchas familias juntas. Los anarquistas, los de no sé qué, como un poco era el movimiento antiglobalización. Todos los movimientos sociales juntos. Aquí no somos todos los movimientos sociales juntos, todas las tribus juntas, todas las pequeñas familias juntas, sino el viento nuevo. Y el viento nuevo es de no violencia. Por ahora es de no violencia clarísimamente, porque no es eficaz, porque nos estereotipan, porque privatizas el espacio, porque creas en la calle acciones que no engloban a todo el mundo, porque
no queremos hablar de la policía, ni no queremos hablar de la policía, queremos hablar de los bancos, queremos hablar de quién manda, queremos hablar de la política, queremos hablar de construir otro mundo. La violencia, la que yo he conocido en estos movimientos, te mete, pero casi inevitablemente, en una dinámica de acción-reacción, en la que tú empiezas a pasarte la vida en los juzgados de Plaza de Castilla, digamos, toda tu vida empieza a girar en torno a la policía. Y la policía no es el poder al que nos enfrentamos, más grave. O sea, nosotros queremos hablar de otras cosas. Y el peligro que tiene el 15M digamos, para el poder, para las máquinas de construir la realidad y de estereotiparla y de manejarla, es que hablamos de otras cosas. Es que hablamos de bancos, hablamos de políticos, es que se habla de hipotecas, se paran desahucios, se ocupan sitios y se plantean debates en la calle. Entonces, claro, eso es lo que da miedo. Si volvemos a entrar en un escenario conocido como es el de lo antirrepresivo, es decir, el anti, entonces ya empiezas a hablar de la policía, la brutalidad policial, los compañeros detenidos. Yo creo que eso es un espacio, pues, digamos, en lo que tu margen se reduce. Es decir, a veces no queda otra, porque realmente la policía hace barbaridades en la calle, como las que tú has podido ver de cerca, y entonces hay que estar cerca de todo el mundo, del que ha sido detenido, del que hay que plantear también ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con los amigos, los compañeros, la gente que ha sido detenida, que ha sido herida en una carga? Tenemos que hacernos cargo de todo eso. Pero claro, entrar solo en esa dinámica, ser absorbidos por esa espiral, de repente empiezas a no hablar más que de detenidos, policía y heridos. Y dejas de hablar de democracia, dejas de hablar de bancos, dejas de hablar de qué mundo queremos. Y yo creo que eso nos empobrece muchísimo. Pero, claro, a ver, digamos que muchas veces te empujan, ¿no? Claro, te empujan voluntariamente a que tú te vayas hacia ahí. Vayas hacia ahí, Te ¿no? empujan figurada y literalmente, ¿no? A esa violencia, ¿no? Por lo Bueno, menos sí. lo que he experimentado yo, lo poco que he experimentado allí ha sido realmente visible, ¿no? Acciones para intentar desestabilizar. Pero bueno, afortunadamente hasta ahora ha funcionado, esperemos que siga así, yo creo. Claro, eso. Yo creo que por ahora sí. Bueno, cuando pasen cosas nuevas, pues ya pensaremos qué está pasando ahí, no sé. Hay violencias muy distintas, yo pienso también. Yo, por ejemplo, pues no sé, ¿qué ha pasado en Londres este verano con la gente que saqueó tiendas? ¿Qué pasó en la banlieue de París en 2005? Pues yo creo que ahí son violencias que creo que hay que entender. Y entender no es justificar, pero creo que hay que acercarse para tratar de entender qué está pasando ahí. Es decir, que yo creo que el papel de la no violencia no es tampoco desmarcarse de la violencia, decir que es mejor la no violencia que la violencia y hacer unos buenos, malos, unos justos y otros injustos, unos puros y otros impuros. Muchas veces es también tratar de entender, de escuchar las razones de la violencia, las razones que llevan a alguien a cometer violencia en algunos momentos. Entender que no es justificar, pero sí que es no poner a distancia, sino acercarte a. Entonces yo creo que hay momentos en los que, por supuesto, hay que hacer eso. Pero eso es una violencia distinta de la tribu política que decide que en la manifestación lo radical es que es quemar unos escaparates y tal. Yo eso es que no le veo ningún interés, no le veo ningún interés de otro tipo. No me parece. Hay explosiones de violencia social, de grupos que están experimentando unas condiciones muy duras, una desesperación. Yo creo que hay que acercarse y escuchar. Y hay otras violencias que me parece que tienen más que ver con grupos que tienen una ideología, que dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y ahí no le veo el interés, ¿no? Bien, me gustaría que habláramos un poco quizá de Acampada Sol y de la experiencia con las asambleas, los sistemas de participación, las comisiones, los grupos de trabajo. Y yo te voy a lanzar dos palabras que son con las que yo he estado jugando estos meses en torno a todo esto que te he contado, ¿no? La Una es acampada, es decir, lo que fue la acampada, acampada, ¿no? sí, quizá la experiencia más central de Acampada Sol, con todo lo que pasó allí, y lo que te digo, ¿no? Lo relativo a eso, asambleas, sistemas de participación, comisiones, grupos de trabajo, y las palabras serían efectividad y belleza, que son las dos palabras con las que yo he ido jugando, entrelazando, chocándolas, no sé. Uf, efectividad y belleza. Además te lo pregunto a ti, porque claro, tú me has contado, efectivamente, tú hace 10 años estuviste en tu primera
asamblea universitaria, ¿no? Y este tipo de cosas. Yo mi primera asamblea de mi vida fue el día 16M, ¿no? Y, no sé, me encontré con eso como de nuevo y... Bueno, yo creo que sí, bueno, es una palabra curiosa para definir las asambleas, pero sí que había una belleza de la de la gente que se junta de gente desconocida, absolutamente desconocida, porque claro, no es juntarte con tus amigos o con los grupos de la gente de la misma cuerda ideológica o política que ya te conoces, sino gente desconocida para hablar de la vida y del mundo que compartimos irremediablemente, porque es un mundo compartido, es un mundo donde estamos todos entrelazados, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa a unos afecta a lo que pasa a otros. Eh, con el máximo cuidado para que todo el mundo pueda hablar, pueda... Yo creo que eso sí que tiene, digamos que tiene, hay una belleza ahí, ¿no? También había unos discursos, eh, hay unos discursos muy... Yo durante las primeras semanas anoté en el cuaderno que llevo a todas partes para ir un poco apuntando lo que veo, que mucha gente decía, con los pelos de punta. La expresión que yo más escuché durante esas 4 primeras semanas fue con los pelos de punta. Esto me ha puesto con los pelos de punta. Lo que ha dicho ese me ha puesto con los pelos de punta. Lo que ha pasado, es decir, que había una emoción muy fuerte que igual, que claro, que puede tener que ver con la belleza, ¿no? Discursos como muy personales, de gente que cogía el micro por primera vez en su vida y de repente se ponía a hablar ante miles de personas sin tener ningún lenguaje político codificado, que te diga lo que tienes que decir, sino un poco que te expresas ahí, que buscas tus propias palabras, que titubeas. Había momentos muy bonitos en los que gente se ponía a hablar y se ponía nerviosa, se equivocaba de palabra, se perdía un poco y la gente la apoyaba, ¿no? Es decir, hacía como diciendo, sigue, pero sigue tú, sigue perdiéndote, sigue... Pero di lo que tú quieras decir, no digamos, no sueltes un meeting ya hecho, ¿no? Busca tus propias palabras, ¿no? Y yo creo que eso era muy bello, sí, muy bello, digamos, Pelos de punta. Pelos de punta, Yo sí. soy muy emotional, yo me acuerdo de estas cosas y es que me dan unos... Yo creo que eso estaba muy bien. Y al principio también era muy curioso que se levantaban muchas aspas contra discursos que estaban demasiado hechos. Como, bueno, eso ya te lo traes un poco de casa, ¿no? No lo estás elaborando aquí. Digamos como que ya lo tienes hecho, ¿no? Entonces como que no hay ahí desafío, no hay riesgo, porque no lo estás pensando tú. Es un discurso que va automático, ¿no? Y muchas veces se levantaban aspas, aunque esos discursos no estuvieran mal, aunque tampoco fueran un meeting, aunque tampoco fueran... Pero como diciendo, no, queremos la gente que en primera persona hable de su vida y comunique con el resto como personas, digamos, directamente, ¿no? Entonces, preferimos la gente que se trastabilla, que no encuentra sus palabras, que se pone nerviosa, porque eso son señales de autenticidad. Es decir, y quien no se pone nervioso, lo tiene muy claro y llega de A a B y pum, tal, quiere decir que se lo tiene ya aprendido, que es un discurso automático. Y un discurso automático no se deja tocar por lo que está pasando, va solo, ¿no? Y nosotros queremos gente y discursos y palabras que se dejen tocar por lo que está pasando, ¿no? Y luego había también belleza en gente que se abría y contaba su vida. Es decir, pues... no sé, pues eso, las asambleas, pues yo vivía aislado, viendo la televisión, etcétera, creyendo que el mundo era así, y de repente eso se me ha evaporado con esto, ¿no? O sea, gente que un grado de exposición, de apertura a los demás, de poner en común lo íntimo, ¿no? Es decir, no que lo político no es lo público contra lo privado, sino más bien lo íntimo y lo común, ¿no? Y poner en común lo íntimo. Cómo vivía yo y qué me está pasando ahora en contacto con esta experiencia. Y había intervenciones increíbles en ese sentido, ¿no? De verdaderamente de grados de exposición y de sinceridad. O sea, que notabas que la cosa iba en serio, que para mucha gente ahí se estaba poniendo carne en el asador, que la vida iba en las palabras. Eso no es tan habitual. En política muchas veces la gente habla por hablar, no sabes muy bien
¿qué te va en eso que estás diciendo? ¿Qué te va en eso que estás haciendo? ¿Te crees lo que estás diciendo? Y ahí sí, ahí estaba claro que todos estábamos con la vida al descubierto en las asambleas, hablando y en cada palabra iba en nuestra vida y nos estábamos jugando algo serio. Entonces la cosa cobra otra intensidad, cobra otra emoción, ¿no? Eso, pues, digamos lo que se me ocurre decirte en cuanto a la belleza. Y la efectividad tendría que ver con... Bueno, la efectividad desde luego del campamento fue increíble. Se construyó en 3 días una ciudad romana. Yo pensaba más en los sistemas de decisión, porque una cosa que se criticó mucho, que nunca se llegaba a ningún lado, empezamos las asambleas con el consenso ese absoluto y este tipo de cosas. Y a mí se me mezclaban mucho las cosas porque había asambleas de 4 y 5 horas que estábamos allí ya desmayándonos y sin avanzar, sin avanzar, sin avanzar. Y de repente hay una persona que hacía una de estas intervenciones y reencontraba la belleza, ¿no? Y te das cuenta, no, es que esto es lo correcto ahora. Por lo menos me lo parecía a mí. A lo mejor no es efectivo, no avanzamos, no lo sé, pero el proceso en sí es importante y que esa persona salga y diga eso Claro, es importante, ¿no? claro. Pero, efectivamente, bueno, hay una serie de cosas que nunca decimos, el famoso consenso de mínimo fue imposible, no sé. Quizás no fue la forma más efectiva de organizarnos y de poner puntos en común, ¿no? Bueno, yo creo que había una idea de que teníamos que ir todos juntos, todo lo que estamos hablando en esta conversación, todos juntos. Estos son problemas de todos. Esto no es de izquierdas ni de derechas, no somos antisistemas ni perroflautas. Somos gente normal que protesta, somos el 99%, somos todos, por lo tanto tenemos que ir todos juntos. Por lo tanto, en las asambleas, unanimidad. Yo creo que hicimos un poco esa asociación, todos juntos. Entonces me acuerdo de una asamblea en la que el grupo de educación sacó una propuesta de debate. La propuesta de debate es apoyar una educación pública, gratuita, de calidad y laica. Y entonces una sola persona de miles que estábamos en Sol, porque las asambleas eran de miles, hace aspas. Se le invita a explicar su objeción. La objeción era una chorrada, porque la chica lo que dijo es que la religión es muy importante para entender la cultura y que tenemos que saber de historia de las religiones, digamos, para entender la cultura, lo cual es obvio y no tiene nada que ver con el hecho de que sea una educación laica. Y entonces la propuesta, como no era unánime, se rechazó. Una persona. Entonces, claro, todos vemos ahí que esto es un disparate y que así no podemos ir a ningún sitio. Pero yo creo que la idea del movimiento era esa persona. Es importante también, tiene que estar. Entonces, el disenso hay que incluirlo también. No podemos hacer como los políticos. No podemos hacer como el sistema político, que el disenso lo criminaliza. Si disientes, perroflauta. Si disientes, proscrito. No se puede disentir, o se puede disentir dentro de lo que el consenso dice que se puede hablar. No, aquí el disenso es importante. No, nos necesitamos unos a otros. Tenemos que avanzar todos juntos. Yo creo que eso era muy bello, pero imposible. Quizá las dos cosas vayan juntos. Lo bello es imposible, ¿no? Yo me acuerdo de esa asamblea, es que, perdona que me ría, fue la asamblea legendaria, porque empezó con el tema de la educación laica, que evidentemente se preveía que iba a haber cierto conflicto, que podían pasar cosas, pero es que no se consensuar nada, porque los puntos eran una enseñanza laica, pública y gratuita, no sé qué tal. Incluso había gente que protestaba el gratuito. Había gente que mostraba un disenso al gratuito porque ellos entendían que la educación tiene que ser en las familias y el Estado no tiene que meterse, no sé qué. Claro. O sea, que esa fue una de las asambleas que fue como terrible, ¿no? A la par que bella. Yo me fui súper contento a mi casa, súper frustrado a la vez, pero fue muy interesante y la has explicado muy bien. Mostraba efectivamente la belleza del proceso y lo importante que ha sido eso, pues yo creo que ha sido importante, ¿no? No ha sido una pérdida de tiempo. Yo cada hora que pasa una asamblea no la veo para nada una pérdida de tiempo, por frustrante que me pareciera en el momento, creo. Y bueno, luego ha habido por lo menos una decisión que tomamos juntos y que era realmente la decisión más peliaguda, que es la de levantar el campamento. O sea, eso fue increíble. Eso fue increíble. O sea, que digamos lográramos tomar una decisión por unanimidad o prácticamente de realmente la decisión más dura, porque la gente estábamos viviendo cosas todos increíbles, pero algunos mucho más que otros, porque algunos es que habían hecho de su vida el campamento. Y entonces llegar a una decisión por unanimidad de que realmente lo más sensato, lo más útil políticamente, lo más interesante para el propio movimiento era confiar en su capacidad de transformación, de diversificarse, de distribuirse y levantar el campamento por unanimidad. Era una asamblea increíble que duró también 6-7 horas. Fueron varias, creo recordar. Yo por lo Fueron menos varias, más pero de una. La decisión se tomó en una... que eso parecía como una película de juicios, verdaderamente, ¿no? O sea, que era una cosa de lo más... decir, bueno, pero ¿quién saldrá ahora? Era una cosa... realmente todo lo contrario de lo que es
una sesión parlamentaria, ¿no? Donde las cosas como ya todo el mundo sabe lo que va a votar un bloque y lo que va a votar el otro, lo que va a salir, realmente no vale para nada, porque la palabra no puede convencer a nadie de nada. La palabra no puede transformar las cosas. La palabra no sirve de nada, es un adorno. Sin embargo, en las asambleas, la palabra cambiaba las cosas. Oiga, esto ha dicho lo que pienso yo. Esto me ha convencido. Ahora cambio, ahora apoyo, ahora... Realmente la situación estaba abierta. Cuando la situación estaba abierta, claro, hay mucha emoción. Porque entonces... tiene que... es cosa de todos que la cosa vaya hacia un lado o hacia otro, porque es una situación abierta. Entonces, cuando hay una situación abierta, yo creo que la emoción de estar ahí, la intensidad de estar ahí, es muy fuerte. Cuando no hay nada que hacer, porque la cosa ya se sabe desde el principio, ya se sabe cómo va a terminar, pues ya es el aburrimiento, ¿no? Entonces yo creo que por eso las asambleas eran tan emocionantes, ¿no? Me gustaría que me contaras un poquito ahora sobre comisiones y grupos. Yo sé que tú has observado algunos, has asistido a reuniones y tal, y ahí sí me parece a mí que se ha hecho un trabajo, no que no se haya hecho en la asamblea, que es otro tipo de trabajo, pero sí ha habido cosas concretas y propuestas, ¿no? Hay unos escritos, unas publicaciones de la Comisión de Economía, por ejemplo, que me parecen impresionantes. Me gustaría que me describieras un poco el proceso ese y tu percepción, ¿no? Lo que tú has visto cuando se junta. ¿Había esos grupos más concretos, temáticos? ¿Cómo era ese trabajo? ¿Cómo...? Bueno, yo creo que durante esos días, como me decía un amigo, me decía, aquí no es que haya asambleas, es que aquí hay un suelo asambleario. Es decir, como una especie de... que tú te sentabas en el suelo, ponías un papel y hacía de repente pum, 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 y se creaba una asamblea. Es decir, que no era que hubiera asambleas en un espacio, sino que el espacio, en cualquier sitio, tú te sentabas, ponías un papel y crecía una asamblea, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue increíble, esos primeros días, las ganas de hablar con el desconocido, de poner en común, de perder el tiempo, ¿no? Que es una cosa que habitualmente no tenemos, lo que menos tenemos en la vida. No tengo tiempo y de repente ahí lo teníamos todo el del mundo. Eso era muy interesante. Yo, sobre todo, seguí una comisión, que es la comisión de pensamiento. Pero claro, es la menos concreta en este sentido que tú dices. Yo creo que la gracia de la comisión de pensamiento es que no decidía nada. Entonces, mientras que había unas batallas muy fuertes en las comisiones donde la gente veía que se estaba jugando el destino de la cosa, dinamización de asambleas, y entonces había luchas de poder, en pensamiento no había ningún poder que tomar porque no tomábamos ninguna decisión hacia ningún sitio. Y entonces a mí me pareció un espacio de lo más tranquilo en ese sentido, ¿no? Que estábamos ahí para pensar, para escuchar a otros, para ver qué se opinaba en el movimiento con respecto a tales cosas, para plantear temas, pero como no había ninguna decisión que tomar, no había tampoco ningún poder por el que luchar. Y yo creo que eso en determinado momento era un espacio muy vivible y que yo creo que los que fuimos bueno, los que siguen yendo, porque todavía se hacen las asambleas, y yo creo que un poco en un sentido similar, agradecíamos el hecho de estar con el otro, pero sin tener que convencer al otro de nada. No había que ganar nada, no había... Y entonces yo ahí aprendía muchísimo porque escuchaba a los desconocidos, hablar de por qué estaban ahí, de qué pensaban que eran determinadas palabras, porque nos organizábamos para discutir por palabras del movimiento, respeto, consenso, inclusividad, no violencia. Entonces, ¿qué pensaba la gente que eran esas palabras? Para mí era muy útil pues para pensar de dónde venía cada cual, ¿no? Para mí eran espacios como como tú no podías intentar entenderlo todo porque estaban pasando 17.000 cosas a la vez en un solo espacio, pues para mí era como hacer zoom en un sitio, pero un sitio que me permitía entender muchos sitios, ¿no? Porque ahí pasaba gente muy distinta, se discutían de cosas muy distintas, cada cual se expresaba con mucha tranquilidad porque no iba a ser juzgado por nadie, porque su opinión no podía ser ni rebatida, ni iba a ser aprobada o no aprobada. Entonces había una tranquilidad a la hora de pensar, de balbucear, de expresarse, de dudar, ¿no? Yo creo que pensar también pasa por dudar, porque si no dudamos de lo que ya pensamos, pues poco vamos a pensar con otros, porque si yo creo que ya tengo la opinión, ¿para qué voy a escuchar al de al lado? Está equivocado y le tengo que convencer y punto. Entonces para mí era un grupo... Esas asambleas pues las recuerdo... O sea, era un espacio de pensamiento que recuerdo que recuerdo muy gratificante, muy habitable, donde aprendí mucho, donde he conocido a gente con la que ahora me he hecho muy amiga, que es otra de las cosas bonitas del 15M para mí, que he hecho amigos nuevos, tengo amigos nuevos. Esa creación de red, en mi caso, que yo soy de redes sociales, o sea, de redes humanas, sociales muy cortas, el 15M ha sido un cambio en mi vida, o sea, he multiplicado por infinito la cantidad de gente con la que comparto intimidad.
Muy interesante. Yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto vivimos como en cierto aislamiento hasta que no ocurre una cosa de estas. Es decir, cómo realmente cada uno tenemos una vida en un margen muy estrecho, en un círculo muy estrecho, en la que te relacionas sobre todo con gente que piensa más o menos lo mismo que tú, que vota el mismo partido que tú, que tiene la misma ideología que tú, ¿no? Y digamos como vidas realmente que vivimos en círculos muy estrechos, ¿no? Y que es imposible que te pongas a hablar un día con el otro, con el de más allá, con el de... Y de repente estos espacios crean la posibilidad de encuentros imprevistos. Yo creo que Sol era un lugar de encuentros imprevistos. Y entonces, de repente dices, nunca podría haber hablado con esta persona si no hubiera habido un espacio tan abierto que de repente me pone en relación con esta persona, porque las vidas que llevamos son caminos, digamos, muy hechos y muy se repiten. Quizá nos parezca que no, porque como Facebook, Twitter, estamos en relación con muchas cosas distintas, tenemos mucha información. Y luego realmente yo creo que hacemos una vida muy limitada a un tipo de cosa, ¿no? Y de repente dices, bueno, nunca podría haber hablado con esta persona, conocido a esta otra, oído esto que me está diciendo este otro tipo. Y entonces, claro, ahí se da la posibilidad de amistades nuevas, ¿no? Pero no solamente de que he hecho nuevos amigos porque he hecho un viaje, sino de gente con la que no me podría haber juntado nunca si no llega a abrirse un espacio así. Porque pertenece a otra clase, porque pertenece a otra ideología, porque pertenece a otro mundo. Me gustaría que me contaras un poco, que reflexionaras un poco en torno a un tema que para mí ha sido súper importante en todo este proceso, muy, muy importante, que ha sido el humor. Que es una cosa que a mí, yo de vez en cuando lo he generado, me refugiaba haciendo una serie de tweets, quizá más gracioso o algo así, yo qué sé. Y sobre todo me ha ayudado mucho, yo lo he definido en el sentido de procesar emociones. A mí hay muchas veces que estaba muy nervioso, muy cansado, muy tenso, muy algo, y por medio del humor he conseguido como seguir adelante. Cuéntame qué te parece a ti, cómo ha sido el uso del humor, esa creatividad, los carteles, esas cuentas de tweet que había de puto helicóptero, de acampada policía, este tipo de cosas. ¿Qué papel te parece a ti que han jugado? El Twitter como festival del humor, que dice un amigo. Pues sí, yo creo que ha tenido muchísima importancia, porque el humor es lo que nos permite también como romper con el estereotipo, ¿no? El estereotipo dice, esta persona es esto perro flauta, esto ¿no? te dice lo que tienes que pensar de una persona, ¿no? Te construye una imagen de una persona, perro flauta y tal. Y entonces de repente el humor, de los carteles, lo que hace es romper el estereotipo, y yo creo que al romper el estereotipo puedes empezar a ver al otro de otra manera, como un ser humano, ¿no? Como un ser humano. Ya no como una imagen hecha, sino como una persona de carne y hueso. Entonces yo creo que eso tiene mucho valor. Es decir, ¿qué ha producido Vaya Semanita en el País Vasco? Pues yo creo que mucha gente se reía de sí misma, se reía de que en el País Vasco todos son roles, ¿no? Está el chico de Jarray, el padre que vino de Cuenca a trabajar, la madre que es del PNV, el hermano que es del Partido Popular, la familia no se hablan porque no se tocan algunos temas, y de repente viendo la televisión se reían todos de todos. Ay, si soy un estereotipo también, ¿no? Entonces de repente los estereotipos caen, se desdramatizan las posiciones, y yo creo que en ese momento hay una liberación. O sea, que la risa es liberadora y catártica en el sentido de que echa abajo los estereotipos que nos impiden relacionarnos como personas y nos obligan a relacionarnos como imágenes, como etiquetas andantes, ¿no? Y entonces hay una liberación de poder reírte de ti mismo y ver el mundo y a los otros como personas, como algo abierto, ¿no? En cambio. Y claro, yo creo que por eso decimos una risa liberadora, ¿no? Porque es una risa realmente que nos quitamos un peso de encima. Nos quitamos un peso de encima. Es el peso de los estereotipos, ¿no? Y yo creo que lo mismo que produce Vaya Semanita como catarsis en el País Vasco, ¿no? Pues eso es la función del humor, ¿no? Mezclado con la política, que es perroflautas antisistema. Nosotros no somos antisistemas, el sistema es anti nosotros. Sois unos perroflautas y de repente señoras con carteles en las manifestaciones de 60 años, yo también soy un perroflauta. Entonces risa liberadora, nos quitamos el peso de los estereotipos de encima, los estereotipos que son lo que nos dicen, lo que tenemos que pensar de los demás, del mundo, y entonces se abre la realidad, a pensar lo nuevo, a verla con otros ojos. Yo creo que lo que nos produce la risa es que nos quita como unas legañas, digamos, ¿no?
que es lo que nos dicen cómo nos dicen que tenemos que ver el mundo, y de repente lo vemos con ojos nuevos. Y eso nos produce una gran alegría, nos produce risa, nos produce... Entonces yo creo que todas esas interferencias son las que produce el humor, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando detienen a la supuesta cúpula de Anonymous, ¿no? Pues digamos, será todo una respuesta en la red jugando con las palabras, jugando con... Claro, porque las palabras están cargadas. Si tú dices cúpula de Anonymous, quiere decir que Anonymous es un grupo terrorista que tiene una cúpula y es más o menos como la ETA. Eso es lo que se quería transmitir. Y las palabras te llenan de miedo. Las palabras no son solamente un vehículo de comunicación. Las palabras están cargadas de... son armas, ¿no? Y están cargadas de afectos, de visiones de las cosas, y muchas nos meten miedo. Entonces, los discursos son armas. Hacen cosas. Los discursos hacen cosas, ¿no? Entonces, la cúpula de Anonymous. Entonces, Anonymous tiene una cúpula. ¿Y quién más tiene cúpulas? Bueno, pues como ETA, han detenido como Artapalo, digamos, como a Vidar, ¿no? Entonces, haces esa asociación y, claro, de repente un miedo horrible a Anonymous, que es una cosa totalmente distinta. La ruptura del estereotipo mediante el humor lo que hace es liberarte de ese peso y poder empezar a pensar aquello de otra manera, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto de Anónimo? ¿Pero qué me estás diciendo? Que rompes, digamos, lo que te cae encima como un peso terrible, ¿no? Y yo creo que el humor es esto, es este juego de palabras, es esta palabra le doy la vuelta, nosotros no somos antisistema, y es, digamos, jugar con los discursos, entendiendo que los discursos hacen cosas, que las palabras con ellas hacemos cosas, y que no solamente tenemos que sufrir las palabras de otros, que nos dicen lo que tenemos que pensar y el miedo que tenemos que tener ante la situación y cómo debemos ser pasivos y confiar en los políticos, ¿verdad? Sino jugar con las palabras nos permite abrir la realidad. Y yo creo que Twitter es eso, que los carteles han sido eso. Yo creo que es lo que pasa a nivel de pareja, a nivel de grupito de amigos, cuando de repente hay un problema que te agobia, produces de repente un momento de humor y de desdramatización, y hay verdaderamente una liberación y otra disposición hacia las cosas, pues eso a nivel de miles de personas. A nivel de miles de personas, ¿no? Una situación agobiante, están diciendo que somos esto, nos están poniendo esta etiqueta, dicen que somos violentos, tal, y de repente mediante el humor romper esa situación y liberarte. Es que la expresión es muy buena, liberación. Me libero de esto y respiro, ¿no? Y yo creo que el humor ahí ha sido muy importante, y realmente ha habido un ingenio. Twitter me parece asombroso, ¿no? Bueno, debe estar construido para eso, para el ingenio, digamos, del momento, del buen chiste, del buen eslogan, Vamos, yo el otro día seguí un poquito el hashtag de debate ficción mientras el debate de los políticos, y es que no podías parar de reírte. Entonces, yo creo que sí, que el humor ha tenido esta potencia de liberación, de vaciar los estereotipos y de permitirnos respirar y construir nuestra propia realidad, nuestras propias palabras, hablar por nosotros mismos. Yo creo que es digamos, un tipo de comunicación buenísima, ¿no? Muy bien. Me gustaría, vamos a ir acabando, quedan 2 o 3 cositas. Me gustaría ahora hablar de tu experiencia personal y que me contaras desde el pasado 15 de mayo, por poner la fecha de la manifestación como inicio, me gustaría que me contaras lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido. Hay tantas cosas, ¿no? Por un lado, y por el lado malo no tantas. Pero igual es significativo lo que pasó los primeros días de agosto. Es decir, una vez que digamos, la policía desaloja los restos últimos de la acampada Sol, coge nuestra placa, ¿no? Tan bonita, de dormíamos, despertamos, que parecía que llevaba ahí ya siglos, y la tira a un contenedor, ¿no? Digamos, como que quiere como ya borrar nuestras huellas. Bueno, esto ya fue. Borro huellas, pasamos página. Y entonces todo lo que sucedió esos días de agosto, un poco surrealista también, ahora que lo
lo miro retrospectivamente, me parece como era agosto, era verano, era una cosa rara, tiene todo, está teñido como de un aire así un poco, ahora me parece un poco surrealista, pero yo creo que esos días en las calles vivimos un poco lo mejor y lo peor que tiene el movimiento 15M, ¿no? En el sentido de que lo peor yo creo que fue lo peor en el la tentación de caer en lo que algunos están esperando que caigamos. Es decir, que es todo lo contrario un poco de lo que venimos hablando durante esta conversación, que caigamos en el enfrentamiento directo, que caigamos en acciones en las que solo se pueden reconocer unos pocos, que caigamos en dinámicas de antirrepresivas, dinámicas anti... digamos como que la toma que hizo la Policía de Sol, todo el despliegue también mediático, etcétera, era un escenario que nos invitaba a caer en esa tentación, a responder según lo previsto, cuando la potencia de este movimiento es lo imprevisto, romper los estereotipos, romper los lugares, romper los guiones previsibles y salirnos y cambiar de tema, cambiar de aires, salirnos de lo previsto, entrar por un lado en el que no se nos espera. Esa es la potencia de este movimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera se organizó todo un dispositivo que nos invitaba a caer en la tentación. Es decir, colócate ahí donde yo quiero que te coloques. Entra en mi juego, ¿no? Y ahí hubo momentos, digamos, en los que parecía que caíamos, ¿no? Y lo mejor es que no caímos, ¿no? Es decir, que frente a la policía tomando sol e invitándonos a... Esta es vuestra plaza, ¿verdad? Que tiene una potencia, un poder simbólico para vosotros. Venid a tomarla. Por lo tanto, entrar en el enfrentamiento directo con nosotros, en la relación de fuerzas, por lo tanto, heridos, detenidos, escenas de violencia, digamos, un escenario en el que tenemos todo que perder. Tenemos que perder en la dimensión del enfrentamiento de las fuerzas, tenemos que perder la división entre nosotros, entre los que creen que, digamos, que hay que hacer esto y los que creen que hay que hacer lo otro, entre los violentos y los no violentos, no sé qué, digamos, perder la unidad, que todos sean acusaciones, desgarros, etcétera. Pues frente a todo eso que se esperaba de nosotros, todo un escenario que nos invitaba a caer en esa tentación, a colocarnos en el lugar en el que se espera que estemos, de repente la potencia de lo imprevisto, ¿no? Que fue pensar, que es lo... hacer y pensar, porque el hacer tiene ya un pensamiento, que ellos han tomado sol, nosotros podemos hacer nuestra toda la ciudad. Es decir, que plaza puede ser Madrid entero, que podemos hacer de Madrid entero sol, ¿no? Y entonces discurrir por toda la ciudad, es decir, comunicar de otra manera con la gente, decir otras cosas. Yo creo que cuando nos dimos la vuelta, estábamos ahí todos delante de la policía gritándoles a ellos, y de repente alguien dijo eso de chao, 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 nos vamos a Callao. Nos dimos la vuelta y empezamos otra dinámica, que era hacer nuestra toda la ciudad, circular. Yo creo que en ese momento sentimos la misma liberación que decíamos antes con lo del humor. Hemos roto el lugar en el que nos querían poner. Y entonces la misma alegría. Y una alegría, esas manifestaciones, una alegría de estar descuadrando las cosas, de estar donde no se nos espera y de seguir siendo muchos y diferentes, de seguir estando juntos, de seguir evitando el enfrentamiento directo porque queremos otro enfrentamiento, ¿no? Como me decía un amigo, es que sin violencia somos más violentos, en el sentido de que atacamos a donde queremos atacar, ¿no? Que es al orden de las cosas, al poder del dinero, al secuestro de la democracia, al secuestro de la política. Ahí es donde queremos ir, ¿no? Ahí es donde queremos hacer una violencia, en el sentido de un desafío, un conflicto, ¿no? Los desahucios, etcétera, etcétera. Pero no en la relación con la policía. Entonces, yo creo que esas manifestaciones hicimos un giro y ese giro tuvo el mismo efecto que el giro del humor, ¿no? O sea, todos son giros. El 15M hace todo el rato giros, pequeños desplazamientos que te ponen en un lugar en el que no tenías que estar, no parecía que podías estar, y ves las cosas de otra manera. Igual que de repente estábamos viendo a la policía delante y de repente al darte la vuelta decís, uy, tenemos toda la ciudad para nosotros, ¿no? Para hablar con la gente, para hacer asambleas en las plazas, para gritar cosas y luego además digamos que produjimos
pues un desarreglo tan en el dispositivo ese tan absurdo de tomar la plaza más céntrica de la ciudad, de la arteria comercial durante 4 días, pues que todo eso al final se les vino abajo también y pudimos entrar en Sol finalmente, ¿no? Entonces yo creo que esos días contienen un poco de lo mejor y lo peor que tenemos. Es decir, lo peor cuando cedemos a la tentación de ponernos donde el poder quiere que nos pongamos, ¿no? Y hubo algunos conatos, hubo gestos, digamos que podía haber ido la cosa por ahí, y luego lo mejor en el sentido de hacer el giro. Yo creo que quizá, y esos días tuvieron esa emoción también, la emoción de una situación abierta, la que no sabíamos qué podía pasar, y luego la potencia y la alegría del giro. Yo creo que eso, sí, fue muy fuerte. Y bueno, que el movimiento no es una cosa, el movimiento son muchas cosas. Y yo creo que hay gente que lo ve de muchas maneras distintas. Y yo creo que hay una vieja política en el movimiento 15M también. Entonces hay una vieja política pues que tiene unas ideas, tiene unos lenguajes, tiene unos imaginarios, tiene unas maneras de hacer, piensa que hay cosas que son las que realmente son efectivas. Y entonces pues todo está conviviendo ahí. Y hay momentos en los que pues digamos una de las el alma de la novedad y el alma de la vieja política, pues hay momentos en que una se hace más grande, una se empequeñece, digamos, pero hay una tensión, ¿no? Hay una tensión, no se puede decir que el movimiento sea una sola cosa, no. Entonces yo creo que esos días, pues digamos como que las diferentes maneras de ver, de pensar, de la política, el estar juntos, lo que queremos, etcétera, pues estuvimos ahí en relación y en tensión. Finalmente yo creo que lo que primó, como tantas otras veces, es la potencia del giro, del desplazamiento, y entonces pues digamos ahí estuvo como lo mejor y lo peor. Yo creo que también no sé, te diría que sí, lo mejor es cuando somos fieles a lo que el movimiento ha sido. O sea, para mí el movimiento, o sea, lo mejor es cuando el movimiento es fiel a las potencias que el movimiento tiene. Y yo creo que esas están pues en lo que era la acampada Sol, es decir, en la idea del respeto, de que tenemos que construir una convivencia entre muchos y diferentes, en la idea de la inteligencia colectiva, es decir, de que escuchando y sumando y articulando pensamientos podemos construir algo más potente que individualmente o por fracciones o por la no violencia, la inclusividad, es decir, que somos todos. Digamos, cuando el movimiento se hace fuerte en esas ideas, digamos, pues entonces ahí sale lo mejor. Cuando de alguna manera nos olvidamos un poco de esas ideas, por desorientación, por debilidad, por inercias, pues entonces, digamos, ahí estaría como los momentos peores, ¿no? Me gustaría que... Hay un momento que vivimos juntos, que además es uno de mis momentos emocionantes, que fue la entrada en la jornada de reflexión. ¿Recuerdas? Fuimos a cenar, sí, y nos pilló en la calle Arenal Me gustaría que me describieras en un minuto cómo viviste aquello. Esto es, yo no sé si ya para película o para mi archivo personal, pero me interesa mucho que me cuentes. Ahora con los meses de tenemos el distancia, audio, además. tenemos el audio, tenemos el vídeo que hicimos con el iPhone, o sea, lo tenemos documentado. Yo he pensado mucho en eso. Tengo un problema de plañidera, que es que cada vez que veo ese vídeo me pongo a llorar. O sea, no falla, lo he visto 70 veces y 70 llantos. ¿Está en YouTube? Lo subí al YouTube el otro día, porque estaba como ordenando el material y lo encontré y me puse a llorar. Y digo, pues bueno, a YouTube, a llorar. Mándamelo, me gustaría verlo. Sí, es impresionante. Y cuéntame, descríbeme un poco cómo fue aquello. Y eso momento. Que lo vivimos de manera muy lateral porque... No llegamos a Sol. Es que no pudimos entrar en Sol. O sea, que imagínate cómo lo estaría viviendo la gente que estaba ahí en el corazón de ese mogollón increíble, ¿no? Es que claro, eran días... O sea, que realmente Sol era... Bueno, estaba repleta absolutamente, ¿no? Y claro, a las 12 de la noche, como en el cuento, nos hacíamos ilegales, ¿no? Es decir, la Junta Electoral había dicho que, bueno... Entonces digamos que había como
como una tensión entre la legitimidad de la calle, del estar ahí, todos juntos. Oye, vamos a ver, ¿no? Que estamos aquí protestando contra una situación muy grave, que está condenando a muchísima gente a condiciones muy, muy duras de vida, penosas, ¿no? Y tenemos todo el derecho del mundo a juntarnos aquí, a recuperar el sentido auténtico de la palabra democracia, como poder del pueblo, como discusión abierta y pública, y nos vais a decir que somos ilegales porque no se sabe muy bien qué, la tontería de la jornada de reflexión. Entonces yo creo que digamos, había como un choque de legitimidades. Digamos que lo que tenía tanta emoción es como ser tantos, de repente, ser la fuerza y la potencia que decir, tantos pensábamos lo mismo, ¿no? Tantos estábamos hartos de una misma situación, tantos queremos ir hacia otro sitio. Y luego el poder, que es la Junta Electoral, digamos, pero como una cosa absurda, ¿no? Es decir, mientras que nosotros estábamos construyendo ahí algo tan bello y tan efectivo, digamos, como un campamento, maneras de estar juntos, maneras de hablar, con un cuidado absoluto en la no violencia, en la inclusividad, que muchos juntos pudiéramos estar, y de repente la Junta Electoral dice que somos ilegales. Entonces, en realidad no era tampoco un desafío a la Junta Electoral, era... sois absurdos, o sea, no sois nada, ¿no? Sois... que somos ilegales, pero o sea, como... ni siquiera era un anti algo, ¿no? Era... estamos hartos de vosotros, no sois importantes. En mi caso, fíjate, debe ser la primera vez en mi vida que voluntariamente y conscientemente he ido a cometer un delito, una falta, una irregularidad, lo que sea, ¿no? Pero pocas veces en mi vida he estado tan seguro que estaba haciendo lo correcto. Eso. Esa noche había que estar ahí. Eso. O sea, es que no, eso lo tengo grabado en mi cerebro, ¿no? Totalmente. Bueno, es la distinción entre lo que es legítimo y lo que es legal, ¿no? Dices, bueno, la legalidad, pues en determinado momento choca con una legitimidad. Es decir, esto es lo que hay que hacer. Yo creo el 13 de marzo de 2004 nos sentimos igual. Estamos en la jornada de reflexión y nosotros cantamos, estamos reflexionando. Aquí estamos reflexionando, aquí estamos pensando y estamos haciéndonos preguntas y estamos juntos. No ¿qué es pensar? Cada uno en su casa leyéndose el programa del partido político. ¿Eso es reflexión? No, reflexión política es juntos en la calle, muchos diferentes, en el caos también precisamente de lo que es plural, de lo que está vivo, ¿no? Entonces, es decir, estábamos aquí con toda la legitimidad del mundo. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Es decir, es esos momentos de decir, estamos aquí haciendo lo correcto, ¿no? En estos momentos de mi vida que no sé bien si hago lo que tendría que hacer. Y es momentos de decir, esto ha merecido la pena vivirlo. Esto ha merecido la pena vivirlo 100%. Estamos aquí donde tendríamos que estar. Digamos, una de las cosas que contaré, que estoy orgulloso de mí mismo, que contaré a otros que he vivido y ese momento era legítimo estar donde teníamos que estar, ¿no? Y luego además toda la preciosidad del grito mudo, ¿no? Que a las 12 de la noche un silencio de toda una plaza llena de gente, o sea, verdaderamente... Y luego, pues 30 segundos más tarde, un solo grito, también, que era ahora todos somos ilegales, ¿no? O sea, una fuerza... Ahora todos somos ilegales, es decir, ahora todos estos miles de personas que estamos aquí pacíficamente construyendo un mundo, un ágora, donde discutir, donde hablar, donde pensar juntos el mundo en que queremos, ahora somos todos ilegales según ese poder absurdo que dice que todo esto es ilegal porque hay un día de reflexión, tonterías, ¿no? O sea, que realmente que no tiene en cuenta el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que tuvo esa fuerza, el choque de legitimidades, la potencia, digamos, de toda una gente que actúa con una sola mente, ¿no? Es decir, que hace un grito mudo en toda una plaza, miles de personas, y luego un solo grito como que de repente era lo que nos atravesaba a todos, un grito común. Sí, fue un momento... Fue un momento de esos mágicos, ¿no? Un momento... Un tonto orgásmico. No sé. Sí, increíble, la verdad. Bien. Y para acabar, Amador, me gustaría que hiciéramos ahora, o que hicieras un pequeño ejercicio de imaginación, de pensar a dónde va todo esto. ¿Cuál es el futuro que tenemos en el 15M? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con todo esto que hemos montado? Soy malísimo para futuribles. Es decir, soy malísimo. Yo todo el rato lo que veo que yo puedo hacer es
ir pensando lo que pasa y tratar de lo que pasa, entenderlo y comunicarlo, ¿no? Y eso es lo que más o menos me sale bien, lo que intento hacer en el blog. Es decir, lo que ya se está pensando, lo que ya se está diciendo, intentar darle una forma por escrito, darle un nombre, darle un concepto y devolverlo, ¿no? Pero soy malísimo para escenarios futuros. Es decir, qué deberíamos de hacer, hacia dónde tenemos que ir. Eso la verdad es que no. O sea, no te diría, no sabría decirte más que yo creo que el movimiento, la fuerza del movimiento está en hacer todo el rato como el reloaded, ¿no? Reactualizarse a partir de sí mismo, a partir de lo que son sus potencias. Entonces, yo veo que la fuerza de lo que tenemos es la fuerza del respeto, de la inclusividad, de la horizontalidad, de la inteligencia colectiva, de la no violencia. Entonces, que digamos todo lo que encuentre su fuerza ahí, es decir, no sé qué asamblea, no sé qué otra manera de luchar, no sé qué otra manera de bloquear el poder, no sé qué otra manera de protestar, no sé qué otra manera de construir, que de alguna manera encuentren su fuerza en esos valores, pues digamos, serán potentes seguro. Y sin embargo, el riesgo es perder contacto con eso. Perder contacto con eso. Y perder contacto con eso pues puede ser, digamos, porque nos empujen y no sepamos sortear pues una espiral antirrepresiva, porque imaginemos que de repente pues con el Partido Popular, si salen las elecciones vencedor delante, nos convertimos en un movimiento más a la izquierda. Solo veo un riesgo, porque yo creo que esto no va de izquierdas y derechas, sino de problemas que pueden tocar a gente muy diferente, y el hecho de que el 73% de la población en esa encuesta, hay que tomar también como todas las encuestas, ¿no? Pero bueno, que es un dato, pues diga que está a favor, quiere decir que hay gente que también de otras ideologías, de derecha, etcétera, que puede ver esto con simpatía y sentirse reconocida en gritos como lo llaman democracia y no lo es y no nos representan. Pues el riesgo está en que, digamos, frente a la derecha nos hagamos más de izquierdas. O sea, el riesgo está entrar en el tablero de ajedrez. Me suena un poco, es un poco topicazo y Justin Bieber, pero somos como un grupo de pop y es lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles a nosotros mismos o algo así. Pero creando nuevas versiones. Lo que yo soy incapaz es decirte cuáles son esas nuevas versiones. No tengo ninguna potencia como visionaria. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que dice, pues lo que tendríamos que hacer es, se me ocurre, y entonces eso es la potencia utópica, lanzar cosas que no están, pero que de repente son ideas buenísimas que tienen que ver con estos valores y que yo es que no tengo ninguna potencia de tipo visionario. Pero lo que sí que veo como problema es entrar en el tablero de ajedrez. La política es un tablero de ajedrez, hay blancas, hay negras, hay movimientos que cada pieza puede dar y están más o menos, son sabidos, recorridos de las piezas, y entrar ahí. Entonces nosotros, la fuerza es que no entramos ahí. No somos blancas, que no somos negras, que no tenemos recorridos previsibles, y entonces yo creo que es fidelidad a la potencia de la pluralidad, a la potencia de lo imprevisto, a la potencia de lo inclusivo, etcétera, pero en nuevas versiones. Claro, no, o sea, no otra acampada, no otra... No, nuevas versiones, pero de alguna manera impregnadas de esos valores, ¿no? Perdona que te corte, que tengo que abrir. Pues ha sido justo, Amador. Muchísimas gracias. Pues nada. Público y no me siento para nada periodista. Mi vida tiene que ver con pensar, con acompañar el pensamiento de otros, con ayudar al pensamiento de otros a nacer, a comunicarse, pero no tengo nada que ver con la academia. Mi vida también pasa por la política, digamos, me apasiona la acción colectiva desde que entré en mi primer colectivo político en el 92, 93 en la universidad. Me apasiona la política y creo que, en fin, bueno, no sé, me gusta relacionarme con ella para pensar el mundo, pero ya no me siento tampoco ni militante ni activista. Entonces me encuentro fuera de lugar. Pero en general lo que hago pues tiene que ver con una mezcla entre pensamiento y política. Pensar con otros, tirar conversaciones a otros para pensar juntos la vida, el mundo,
y sobre todo que eso pasa, digamos, por una pasión por la política, por la acción colectiva que quiere transformar las cosas. Y entonces, pues, yo creo que lo que mejor me define es el título del blog, Fuera de lugar. E incluso diría que el 15M es un lugar para los que nos sentimos muy fuera de lugar. Entonces yo creo que por ahí también me he sentido muy a gusto en el movimiento, porque yo creo que es un lugar para los que nos sentimos fuera de lugar, que no soy solo yo, que somos muchos y en muchos sentidos, ¿no? También de no reconocernos en las etiquetas políticas, izquierda y derecha. Entonces, pues ¿qué eres? Pues un fuera de lugar. Muy bien, aquí además ya me has contestado la segunda pregunta, que es la pregunta, ¿qué es lo que es el movimiento 15M? Yo creo que ha quedado claro, como lo planteas, no sé si quieres añadir algo, ¿no? ¿Qué es lo que es el 15M? Yo me estoy encontrando ahora con un problema en las asambleas, en los grupos, que la gente dice todo el rato, somos menos, ahora somos menos. Hay como un efecto aquí y allá, tampoco diría que generalizado o masivo, pero sí que me lo encuentro, el otro día en la Asamblea de Sol, el domingo, somos menos. ¿Qué pasa? Somos menos. Entonces yo he pensado que quizá estamos mirando mal lo que es el 15M, pensando que el 15M es una estructura de comisiones, de asambleas de barrio. Igual no es eso. Igual es, el otro día salía en la conversación con Juan Lu, una especie de viento nuevo, un cambio de aire. Es decir, un cambio de atmósfera, un clima nuevo. No tanto una estructura como un clima nuevo. Es decir, había un clima social y de la vida antes del 15M, era la impotencia, por qué no pasa nada con la que está cayendo, no hay movimientos en la calle, sálvese quien pueda, ver la crisis eso como el cometa que viene y tú no puedes hacer nada. Yo creo que un clima muy malo verdaderamente, ¿no? A todos los niveles, desde los niveles de los grupos de amigos, desde los niveles de las relaciones de trabajo, un clima malo. Y yo creo que eso ha cambiado después del 15. Entonces, digamos, como que los cuerpos en las caras, yo creo que eso se nota. Y quizá él es a lo que se refería cuando decía, es un movimiento emocional, porque claro, tiene esta intensidad emocional muy fuerte de haber cambiado de clima, ¿no? Pero vamos, yo no diría que es un movimiento solo emocional y que no hay pensamiento. Yo creo que en la emoción hay pensamiento y que además se está pensando mucho. Entonces yo casi te lanzaría esta respuesta de que no es tanto el 15M una estructura, un lugar localizado, un lugar que está ahí, que yo entro y salgo del 15M. Mira, el 15M, no, sino más bien un viento que puede tocar cosas muy distintas, que puede tocar a alguien en su vida personal, que puede tocar este proyecto en el que estás tú, con Patricia, con Pablo, que puede tocar a la Marea Verde, que puede tocar a movimientos que fuera de España, como Occupy Wall Street, o lo que pasa en Israel, como un clima en el que cosas que antes no eran posibles, ahora sí que son posibles. Es posible pensar de otra manera la vida, la política, la relación con los demás. Entonces yo diría que el 15M puede tener que ver con esto. Yo coincido porque me lo he estado preguntando los últimos 6 meses, como hemos hecho todo, ¿no? ¿Qué es lo que es el 15M? Yo al final he logrado como definirlo en el sentido que para mí el 15M es como un estado de ánimo. Es la forma que yo tengo. El 15M es algo que nos ha impregnado a determinado tipo de gente, como una capa que se nos ha puesto encima y que efectivamente... La capa de purpurina. La capa de purpurina de tu programa de radio, efectivamente. Eso ya, ¿no? Yo sigo con esa idea, o sea que... Pues, Amador, gracias por venir. Lo primero que te pediría, por favor, que nos cuentes un poco quién eres. Pues, pues ya esa me cuesta, fíjate. Porque, bueno, siempre tengo a mi madre que me dice, pero ¿tú qué haces? Que te veo hacer cosas... ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿No? Y luego cuando me ha tocado también presentarme en una entrevista de trabajo me cuesta mucho decir qué soy. Y cuando voy a dar una charla en algún sitio, intervengo en algún sitio y me ponen una etiqueta, pues digo, nunca me reconozco, escritor, filósofo, activista, no me reconozco. Entonces casi
Yo diría que el nombre que le he puesto al blog me gusta, Fuera de Lugar. En el sentido de que me encuentro un poco fuera de lugar, que no encajo en los sitios en los que estoy. Es decir, que tengo una editorial desde hace 10 años, Acuarela Libros, y sin embargo no me siento un profesional del mundo del libro, pero me gusta mucho editar con los amigos. Tengo un blog en el diario que ha cambiado el clima. Ahora de la impotencia hemos pasado a la potencia, del aislamiento y la competencia hemos pasado a redescubrir al otro como alguien con quien podemos hacer cosas juntos, un cómplice, no ya solo un obstáculo. Del cinismo, bueno, estoy aquí pero no me lo creo, no me creo el trabajo en el que hago, no me creo lo que digo, no me creo... Pues yo creo que hemos pasado al es posible cambiar las cosas. Un amigo me dijo también en los primeros días de la acampada Sol, me dijo, aquí no hay cinismo. Todo el mundo está ahí creyéndose lo que hace. No está ahí por estar, no está ahí sí pero no, como un cínico, ¿no? Que hace como que, pero no está. Estábamos todos ahí, como que realmente era algo importante en lo que estábamos presentes, en lo que estaba nuestra vida ahí puesta, ¿no? Pues yo creo que también tampoco hay cinismo, digamos, estamos presentes. Entonces yo diría que es más bien como puede ser eso, un cambio de aires, no tanto una estructura como un cambio. Quizá eso se refiere a este pensador Zygmunt Bauman cuando decía el 15M es sobre todo emoción. Y es que ha habido una emoción muy fuerte. Es la emoción de que de la impotencia hemos pasado a la potencia, de la competencia hemos pasado al estar juntos, del cinismo hemos pasado a ser protagonistas de las cosas. Entonces eso nos llena de una emoción muy fuerte, ¿no? De una emoción y de una intensidad nueva del estar vivos y del estar juntos. Entonces, claro, eso se nota.